don Javier tiene 10 minutos. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados y don Jorge Rodríguez por su cortesía y fineza de caballero. En el marco de la discusión sobre déficit fiscal, sus causas y consecuencias, con mucha frecuencia se escucha la tesis esgrimida por algunos círculos políticos y empresariales que ese desbalance entre ingresos y egresos es culpa de un Estado grande, ineficiente, corrupto y voluminoso. Se le achaca de corrupto como si fuera un adjetivo o condición que se le pueda atribuir a un ente abstracto y amorfo. Corruptas y perversas pueden ser las personas, no una institución por sí misma. Y si hay un funcionario o persona corrupta, es porque hay o existe un corruptor. Sobre un Estado voluminoso, grande e ineficiente, que se convierte en un obstáculo para el desarrollo, podría ser cierto. Sin embargo, en lo que no hay consenso es sobre cuál debería ser el tamaño del Estado costarricense. Traigo a colación este tema porque ese fue el marco corolario sobre el cual se diseñó el Pacto Figueres-Calderón el 28 de abril de 1995 y que se plasma con un acuerdo político ratificado el 12 de junio de 1995 que contenía 27 puntos. Ley de justicia tributaria, régimen de pensiones complementarias y reformas a la Ley de Mercado de Valores y Código de Comercio, reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, veto a la Ley de Normalización y Sostenibilidad de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, ley que deroga el régimen de pensiones de los diputados y modifica el régimen del Poder Judicial, Ley General de Aduanas, transformación del SNE, apertura del monopolio de FANAL y supresión del monopolio de la destilación, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, reforma a la Ley Orgánica del Banco Central, reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley de creación del Ministerio de Comercio, calendario de degradación, Ley de ajuste tributario, Ley de garantías económicas, transformación del SINAR, transformación de la Oficina de Semillas, cierre del IFAM, cierre del CONICYT, privatización del AICA, privatización del ICAFE, privatización del INFOCOP, privatización de INADECO, privatización de Corbana, privatización de la Oficina del Arroz, privatización de la Junta del Tabaco. La acción más emblemática de dicho proceso fue la reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional con la desaparición de la Ley 7268, vigente en 1992, por la Ley 7531, aún hoy vigente. Aún recordamos aquellos angustiantes momentos vividos el sábado 16 de julio, poco antes de las 12 de medianoche, cuando se da primer debate, y luego a las 12:05 de la madrugada del domingo 17 de julio, cuando se procede con el segundo debate, con el tiempo cronometrado en un reloj de dudoso funcionamiento. Dicho proceso traumático y atípico desencadenó una intensa huelga del Magisterio Nacional y posteriormente una brutal paliza que propinó la fuerza pública a indefensos educadores costarricenses el 7 de agosto de 1995 frente a Casa Presidencial. La historia está allí y en aras de recordar semejantes atropellos es que no puedo callar y dejar de señalar dicha tropelía. En este proceso de ajuste y de atención ante graves problemas como lo es el déficit fiscal, no nos podemos equivocar en los diagnósticos ni en la hora de proponer soluciones. La mano, como algunos pretenden, no se puede cargar sobre los empleados públicos. Discurso cada vez más recurrente por sectores que claman por un fiscalismo a ultranza y por una sospechosa postura asumida por algunos partidos políticos, que rehuyen hablar de fraude, de elusión, de contrabando. Dichos sectores insistirán una y otra vez en propiciar que dicha legislación que fortalece la administración tributaria no prospere y, de ser posible, debilitar dichas iniciativas de modo que sean tan solo un saludo a la bandera y una bella proclama de buenas intenciones, ardidas muy bien tejidos por círculos empresariales guarecidos en la sombra de los políticos que les cobijan. En este plenario, con paciencia franciscana, hemos escuchado una y otra vez la estridencia de algunos compañeros diputados y diputadas contra los empleados públicos, estableciendo odiosas e injustificadas generalizaciones como si todos fueran corruptos, como si todos fueran sinvergüenzas, hasta denominarles disparadores del gasto.
No creo que un educador en Barra del Colorado o un humilde conserje en una oficina del Ministerio de Seguridad sean un disparador del gasto, como tampoco creo que lo sea un oficial de tránsito, un policía, un médico o un ingeniero civil. En ese discurso maniqueo que divide a nuestra sociedad entre buenos y malos, corruptos e incorruptibles, se generaliza el empleo en el sector público como si no hubiese diferencias entre el gobierno central, las autónomas y las empresas públicas en régimen de competencia. O sea, digamos que todos son corruptos y ladrones y luego pedimos perdón. Desafortunadamente, en este debate, algunos sectores de la prensa, lejos de mantener su imparcialidad y objetividad, han tomado partido y se han convertido en juez y parte. Preocupación que les comparto y que para nada apuntar un régimen democrático sobre el derecho a la información en esta construcción siniestra de verdades a medias. Esta semana y días atrás hemos sido testigos una vez más de estas desvariaciones febriles del diputado Guevara Gut, quien en su afán de convencer y liderar en el país una cruzada moral contra el gasto público llega a extremos donde confunde lo justo y necesario con la arbitrariedad y lo temerario. Algunos medios han replicado esta semana y días atrás el anuncio hecho al país por parte del diputado Guevara Gut que 270 funcionarios del sector público ganan más de 10 millones de colones al mes, dato que a todos nos genera sorpresa. Dichos montos son atribuidos a trabajadores profesionales del Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Judicial, del Banco Nacional de Costa Rica, del INDER, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Costarricense de Electricidad. En honor a la verdad, debe decirse que algunas son instituciones autónomas con convención colectiva y en otros casos son empresas públicas en régimen de competencia. La pregunta a hacernos aquí es plantearnos cuáles son las circunstancias que han prevalecido para que hayan salarios de esa naturaleza en instituciones autónomas y empresas públicas, pues en todos los casos dichos montos obedecen a remuneraciones que en su momento fueron pactadas por los jerarcas y las organizaciones de los trabajadores. O sea, para disfrutar un incentivo o un beneficio es porque este mismo fue otorgado por alguien. Eso me obliga a traer a colación la valiente decisión de la administración Solís Rivera que contrario a otros, le entró al tema de la denuncia y renegociación de las convenciones colectivas, tratando de eliminar o reducir el impacto de todas aquellas cláusulas que podrían ser consideradas abusivas. Lo patético de este caso, para anunciar al país la existencia de prácticas abusivas en salarios exorbitantes en algunas instituciones del sector público, es la alegre distribución a la prensa de una llave maya con la información salarial de 483.485 empleados públicos. Repito, se distribuyó, amigas y amigos educadores en las barras, información de ustedes y mía a terceros con información sensible de casi medio millón de costarricenses cuyo uso desconocemos. Ante semejante y patológica acción, ¿qué objetivo, qué propósito hay para hacer pública información que para efectos de transparencia quizás no es necesaria? ¿Por qué exponer la seguridad e integridad física y patrimonial de medio millón de costarricenses y sus familias con el único afán de atacar y exponer a menos de 250 funcionarios, equivalente al 0,005% de la planilla estatal? ¿Y saben qué es lo más grave, costarricenses? Ante este comportamiento delirante contra los empleados públicos, cuya inmensa mayoría desarrolla su trabajo de forma honrada y laboriosa, profundamente comprometidos con el país, les recuerdo que durante la campaña electoral de 2014, en un reportaje que efectuó 7 días de Teletica, se le preguntó a los aspirantes a la presidencia de la República si debiera de conocerse sus ingresos y patrimonio. 4 dijeron que sí, solo usted, don Otto, dijo que no. Allí usted, en su condición de precandidato presidencial, el 4 de noviembre, en dicho reportaje, cuando se le indaga por qué no se debería divulgar dicha información, usted responde, comillas, a los electores les queda sin cuidado. Y posteriormente indicó que por razones de seguridad no divulgaba dicha información. De modo
que su seguridad sí importa y la de los demás mortales me importa un pepino. Hacemos una distinción entre los ticos de a pie y otros inmaculados que no deben someter al escrutinio público sus saberes y procedencia de los mismos. Tras la publicación de este tipo de información propendida por algunos diputados y medios escritos en estos días, ha aumentado el riesgo de ser objeto de acciones delictivas y hay temor de que dicha cifra aumente por la imprudencia cometida. Este tema sobre empleo público y salarios causantes de déficit fiscal debe contribuir a poner las cosas en su justa dimensión. La transparencia y necesaria rendición de cuentas obliga a que situaciones presuntamente irregulares sean explicadas, sean aclaradas. Por ejemplo, el 16 de noviembre del 2015, tras solicitud de este diputado al director administrativo de la Asamblea Legislativa, señor Ayala Sedna, me indica que el señor Peter Guevara Gut. Señor diputado, venció su tiempo.